Hola, soy Rafael Jiménez Camino, el arqueólogo municipal y el codirector del proyecto de investigación arqueológica de la ciudad. Hoy os vamos a presentar la musealización del yacimiento Factorías Romanas de Salazón de Algeciras. Bueno, lo que tenemos aquí son 3 fábricas para la salazón de pescado, que no son 3 fábricas autónomas, sino que forman parte del barrio industrial de la ciudad romana de Iulia Traducta. Es decir, si ampliamos la visión por debajo de toda la Villa Vieja, seguiría habiendo una ciudad romana, y esta es solo una pequeña parte. ¿Por qué es importante este yacimiento? Bueno, Factoría de Salazón, como se puede ver en el plano que tienen a mi derecha, hay como unas 200 inventariadas de la península ibérica, están en Bolonia, están en Cartella y a nuestro alrededor. Pero ¿por qué son importantes estas en concreto? Bueno, pues tenemos aquí una de las 10 fábricas más grandes de todo el Mediterráneo occidental. Acabo de comentar que hay unas 200 fábricas inventariadas, pues de las 10 más grandes sería esta que tenemos en Algeciras. Normalmente las fábricas tienen 6 piletas de salazón y esta tiene 30 en torno a un patio. Otra de las características por las cuales es importante esta fábrica es porque es una de las más longevas del Mediterráneo. Está funcionando prácticamente 500 años ininterrumpidamente. Es interesante no solo lo que tenemos aquí expuesto, sino el continente, cómo se ha conseguido la musealización. Esto forma parte de un proyecto y quizás uno de los puntos fuertes es esta estructura de acero muy poco pesada y que permite la exposición de todo el yacimiento, unos 400 metros cuadrados, sin ningún obstáculo visual. Está apoyado solo en 4 puntos, lo cual además ayuda a que afecte muy poco a los restos que están bajo tierra. El segundo punto fuerte de la musealización, esta que ganó el concurso, es la integración de esta fábrica en un solar que al principio estaba totalmente desconectado del parque, y ahora con este proyecto las fábricas están dentro del Parque de las Acacias, que también es un sitio muy interesante con más de 200 especies botánicas. Hola, soy Darío Bernal Casasola, catedrático de Arqueología del Departamento de Historia, Geografía y Filosofía de la Universidad de Cádiz, y estamos aquí en este maravilloso yacimiento de las fábricas de Iulia Traducta, de la ciudad romana de la Bahía de Algeciras, donde se ve perfectamente que se ha musealizado una parte significativa del yacimiento, pero en los laterales perimetrales de la zona musealizada se puede valorar perfectamente la continuidad del yacimiento por debajo de lo que pisamos y por debajo del parque, de manera que se ha hecho un gran esfuerzo, pero aquí quedan generaciones de arqueólogos por trabajar y miles de metros cuadrados de la antigua Algeciras romana por recuperar y por musealizar. La Algeciras romana, como la mayor parte de ciudades del estrecho de Gibraltar, tenían fábricas conserveras dentro de las ciudades, y estas plantas fabricaban garum y fabricaban atún en salazón, que era la actividad económica fundamental de este tipo de instalaciones y lo que dio muchísima fama al estrecho de Gibraltar en todo el Imperio Romano, que responde a un modelo muy bien conocido, funcional, en el cual lo que hay es un patio pavimentado con hormigón hidráulico, hidrófugo, para permitir el eviscerado, el desangrado, el ronqueo del pescado, la preparación del mismo siguiendo pues, las indicaciones de los agrónomos antiguos, como el propio Columela, antes de pasar a la elaboración de los productos piscícolas, que era lo más importante en este tipo de enclaves. El tamaño de las piletas es uno de los mejores indicadores para cuantificar el volumen productivo de estas factorías de salazones o cetariae, como se conocían en época romana, y como podemos ver en las de la calle San Nicolás, el volumen productivo es exponencial, es faraónico, una capacidad de producción pues que permiten aseverar que este enclave productivo es uno de los más importantes de los conocidos en todo el Fretum Gaditanum. Los romanos en este tipo de factorías de salazones hacían sobre todo 2 productos. El primero, que ellos llamaban salsamentum, es el más fácil de reconocer porque es idéntico a las salazones de pescado que se siguen consumiendo hoy en día en el Mediterráneo. Básicamente consiste en cortar grandes trozos de carne
normalmente de animales grandes, sobre todo atunes, aunque se aprovecha todo, se lacera, se corta, se hacen pequeños cortes en la superficie para facilitar la penetración de la sal, y dentro de la fábrica, dentro de estas cubetas, que tienen un volumen tremendo, esta tranquilamente tendrá unos 8 metros cúbicos, se introducen capas de esta carne con la sal, que es un producto fundamental sin el cual no existirían estos procesos, y hierbas aromáticas. Y el segundo gran producto, que fue más importante, que fue el que se consumía en todas las casas romanas, desde época republicana hasta finales de la Antigüedad tardía, era el garum. No es fácil entender bien qué son las salsas fermentadas de pescado, porque es un producto que ha desaparecido de nuestra dieta. En otros lugares del mundo, como en Extremo Oriente, sí se consumen cotidianamente. Básicamente lo que se hace es introducir en una cubeta o peces pequeños enteros o las tripas y la sangre de peces grandes. Estos productos tienen dentro enzimas que provocan en medio salino, que es lo que inhibe, lo que ralentiza o evita la putrefacción, pues que empiece un proceso fermentativo parecido al del vino. Primero hay una fase que se llama fermentación estática, en el cual se deja la pileta con todos esos productos y con los ingredientes que uno quiera, que vaya macerando solo. A los 7 días aproximadamente sale una emulsión de producto que solemos llamar la muria, tal y como indican las fuentes clásicas, y luego empieza la fase dinámica, en la cual se remueve con grandes paletas, con grandes remos, todo el preparado interior de la pileta, y después de 3 o 4 meses nos queda una especie de puré o una papilla que hay que prensar y filtrar. El resultado de ese proceso de filtrado es un producto líquido de color ámbar que los romanos llamaban garum o liquamen, y la fracción sólida, que es mayoritaria, se llamaba el alec, que es una especie de paté de pescado con restos de huesos pequeñitos, micronizados. Hoy en día conocemos muy bien los procesos tecnológicos de fabricación de estos productos, gracias a los restos aparecidos dentro de las piletas y también a la arqueología experimental que hemos hecho desde la Universidad de Cádiz en los laboratorios de tecnología de los alimentos para reproducir estos productos y entender bien cómo se hacían, qué cantidades se obtenían de cada uno de ellos y cuánto tiempo podrían perdurar en una casa o en el mercado. Es importante recordar que frente a lo que pasa hoy en día, que los productos del mar, las huevas secas, la mojama, en general el marisco, se asocia a un consumo puntual y normalmente en momentos muy concretos o por parte de la gente que tiene recursos. En época antigua, en época preislámica, estos elementos se consumían cotidianamente. La manera de consumir sal para poder vivir era consumir salsamenta o garum, y eso es lo que explica el volumen productivo tan ingente de las fábricas de Iulia Traducta y de todas las ciudades del ámbito del Estrecho de Gibraltar, desde los esclavos a los senadores, al emperador, desde la propia bahía de Algeciras a lugares como Roma, como Antioquía, como Cartago. El consumo de productos del mar en época romana se democratizó y en toda casa romana había o un bote de garum o había en la salacena salazones procedentes del Estrecho de Gibraltar. En la calle San Nicolás de Algeciras es que se estudió hace mucho tiempo, hace más de 15 años, con lupa, de manera interdisciplinar, entre arqueólogos, geólogos, químicos, físicos, arqueozoólogos, todo el registro. Eso permitió entender bien los modos de vida de todos los que trabajaron en estas instalaciones artesanales. Por ejemplo, se ha podido demostrar que se fabricaban harinas, aceites y probablemente pegamentos de pescado, resultado de haber triturado en estos molinos rotatorios ese tipo de
del aparato esquelético de los peces tras la extracción de la carne. Se ha estudiado las adherencias de las partes activas de los molinos y se ha podido saber qué productos se procesaban. También sabemos, por ejemplo, que se trituraba cinabrio en estas instalaciones, que para la elaboración de las inscripciones pintadas en rojo, el rubrum, para fortalecer las redes o para pescar con veneno, que era otro de los sistemas de pesca que conocemos, pues todos estos estudios han contribuido. A través de la excavación arqueológica quirúrgica, con muchísimo mimo que hemos hecho dentro de las piletas, pues se han podido obtener biofactos, o sea, restos óseos y de otra naturaleza, que han permitido saber qué especies se pescaban, se mariscaban y se cazaban para hacer productos de carácter alimenticio, como es el caso, por ejemplo, de las ballenas, de los cetáceos, que se ha podido demostrar que en época romana se pescaron intencionalmente y se procesaron en estas instalaciones. Ha aparecido una mesa de pescadero, una tabla de corte realizada sobre una vértebra de ballena, que son mucho menos higroscópicas, aguantan menos el agua y duran más tiempo y además mellan menos los cuchillos. Analizando genéticamente estas vértebras se han podido determinar que algunas especies de ballenas que vivían y del Atlántico entraban en el estrecho de Gibraltar en época romana ya no están en estas aguas. De manera que esos estudios también han servido para conocer la biodiversidad de la región hace 2000 años. También se ha podido demostrar en Algeciras hace muchos años, y en eso estas excavaciones entre el Ayuntamiento de Algeciras y la Universidad de Cádiz han sido pioneras, que la ostricultura, que es una práctica inventada con seguridad en época romana, existía en la bahía de Algeciras al menos desde el siglo V después de Cristo, y eso se ha podido saber a través de los miles de ostras que han aparecido en las excavaciones. En el patio central se pueden ver también esos sillares con oquedades que probablemente permitían sustentar postes verticales para crear emparrados de madera, que conocemos muy bien por los grabados de época moderna de Hofnagel y otros autores, donde debían existir secaderos de pescado, donde se debía hacer mojama y se debía también procesar el pescado ahumado y salado, que sabemos que se hacía en época romana. Y otros temas de interés han sido los miles de restos óseos de fauna terrestre aparecidos en las excavaciones, resultados de haber sacrificado animales en la fábrica, despiezado vaca, cerdo, oveja y también ciervo, y haber elaborado con ellos conservas cárnicas en estas mismas instalaciones. Para los romanos daba igual salar un atún que salar una pieza de cerdo, como nos dicen los tratadistas antiguos. Y hoy en día esta percepción la hemos perdido, porque cuando uno tiene hambre o necesita alimento, recurre a conservas de larga duración o recurre al hielo o al frigorífico. En época antigua no existía esto y por tanto todos los alimentos fabricados con sal y con estos procesos tecnológicos constituían la base fundamental de la dieta de los ciudadanos romanos, de los militares, de los comerciantes, de los pescadores, de las clases dirigentes, y esa es la razón de ser de la importancia de esta fábrica, que haberla recuperado también ilustra esa mentalidad, la idiosincrasia de los algecireños, de los campos gibraltareños y en general pues de los españoles de esta zona del estrecho de Gibraltar hace más de 2000 años. Una cuestión que se suele plantear, que nos suelen plantear a menudo la gente que viene a visitar las excavaciones, es ¿por qué los yacimientos están debajo de tierra? Bueno, esto es fácil de imaginar si nos fijamos en cualquier solar de Algeciras. En cuanto algo se queda recién demolido, la gente empieza a tirar la basura y la acumulación de esta, si no se limpia, lo que va haciendo es que va subiendo el nivel del terreno. Al fondo podemos ver cómo la excavación está tapada por una serie de capas de tierra
porque el yacimiento es muy dilatado en el tiempo, aunque en Algeciras hay una característica fundamental, es que casi todos los restos están a muy poca distancia de la superficie, como podemos ver en el perfil, que los restos romanos están a 10-20 centímetros. Esas basuras que van sellando el yacimiento, que podemos ver aquí perfectamente, donde están, se ven estas conchas blancas, que son los ostiones, de los que ha hablado el profesor Bernal, procedentes del vivero tardorromano que hay aquí. Estas basuras son las que nosotros hemos estudiado. A nosotros nos convienen, nos interesa muchísimo el tema de la basura, porque ahí es donde están los desperdicios que nos hacen ver cuál es la dieta o, en este caso, la producción de las fábricas. Este, además, es un yacimiento muy dilatado en el tiempo. Es una ciudad, las líneas básicas, lo que vemos aquí, casi todo sigue las líneas del siglo I, pero como ha estado en uso durante más de 500 años la fábrica, pues ahí hay un montón de reparaciones. Y hay otras fases más de otros periodos históricos. Por ejemplo, sabemos que en época medieval esto se abandona, la ciudad romana se abandona en el siglo VIII cuando llegan los árabes, y en época medieval se vuelve a fundar una nueva ciudad, la ciudad Meriní, la ciudad de Albinia, a la que pertenecen, por ejemplo, este gran pozo, que sería un pozo para agua. De hecho estuvo en funcionamiento hasta el año 2000, hasta el momento en que se hizo la demolición del edificio que provocó las primeras excavaciones, y que se puede ver perfectamente cómo corta, cómo secciona las fábricas romanas. Volviendo a las diferentes fases de ocupación, tenemos una fase romana, una fase bizantina, una fase medieval islámica y castellana, y por último la ciudad, todos sabemos que se abandona después de la destrucción nazarí y no se vuelve a reocupar hasta que los ingleses ocupan Gibraltar, es decir, está abandonada 300 años, y cuando se vuelve a crear Algeciras en el siglo XVIII, esta zona es una zona que se utiliza como huerta, como zona productiva, y volvemos de nuevo, aunque las personas que estuvieron aquí no lo sabían, a reutilizar las mismas fábricas romanas para posiblemente lo mismo el que lo habían utilizado los romanos, porque tenemos unas evidencias de procesado de pescado entre el siglo XVIII y finales del XIX. Aquí, en esta pileta, hemos excavado solo unos 30 centímetros y en esos 30 centímetros hemos recuperado cientos de atunes de entre un metro y 1,5 metros, en el que, como pueden ver ahí, hay restos de la columna vertebral, de las vértebras, que lo que hicieron fue cortarles la cabeza, arrancarles los lomos y dejar aquí los restos de colas y vértebras. ¿Por qué sabemos que se dedicaban al salazón como en época romana? Bueno, lo interesante es que las 100 especies, los 100 individuos que hemos analizado son todas la misma especie, son todos atunes y todos de una talla parecida. Si esto fuera una pescadería, lo más normal es que hubiera pescado de diferentes especies. Y además tenemos una serie de documentos de archivo que nos dicen que al principio de la calle había unas chancas de salazón a principios del siglo XX, y tenemos testimonios orales de una persona nonagenaria que nos cuenta cómo su padre tenía también una fábrica de salazón a principios del siglo XX en esta misma zona. Aquí lo que estamos contando son los inicios de esa producción ya en el siglo XVIII. Para concluir, me gustaría comentar que uno de los grandes valores que tiene este yacimiento es que es el único yacimiento que nos conecta con nuestro pasado romano. Es la primera musealización de un yacimiento romano en Algeciras, y nada menos que de una ciudad, y ha sido un largo viaje hasta aquí, más de 20 años de investigaciones estrechamente realizadas entre el Ayuntamiento de Algeciras y la Universidad de Cádiz. Tengan ustedes en cuenta que hasta ahora solo teníamos expuesto el yacimiento de las murallas medievales en la otra parte de Algeciras, y esto viene a complementar que hay dos ciudades separadas por un río, y que esta en concreto, es en realidad la ciudad más antigua de Algeciras, que se remonta al siglo I a.C. Me encantaría animarles a venir y a que puedan ustedes disfrutar de estas instalaciones como lo hemos hecho nosotros, que son, independientemente de la historia, están muy bien conservadas, y van ustedes perfectamente a hacerse una idea de cómo se distribuían estas fábricas. Pueden hacerlo en horario de 9 a 7, está más o menos abierto el mismo horario que tiene el Parque de las Acacias, irá cerrando cada vez más temprano conforme vaya avanzando el invierno, y también pueden llamar al Museo Municipal para concertar alguna visita guiada.